Hoy es día 1 de julio de 2022 y el título de la conferencia que voy a desarrollar solo, sin público, como vengo haciendo las últimas conferencias, y que lógicamente es para que desde YouTube pueda ser escuchada por quien acceda a ello. El título, repito, es Fuentes de inspiración humana, formas espirituales y religiosas. Es decir, dentro de este ciclo último que estoy desarrollando, ya he impartido 2 dedicadas a la filosofía, a los filósofos, explicando las distintas fuentes de inspiración de estos filósofos que he escogido para hablar de ellos. Otras 2 las he dedicado a la psicología, a las distintas escuelas y formas y corrientes de psicología. Una de ellas especialmente a la psicología transpersonal. Esta tercera, ya lo he dicho, el que va. Pero también recuerdo, para el que no lo sepa, que las próximas conferencias dentro de este ciclo van a ser sobre la educación, sobre las artes, sobre las ciencias, sobre la política y economía. Es decir, pues con este título genérico de fuentes de inspiración. Es decir, la inspiración alude a ideas creativas que pueden ser filosóficas, espirituales, artísticas, científicas, etc., las cuales pueden ser estas ideas positivas o negativas, más positivas o menos positivas, más útiles o menos, más creativas o menos, según la fuente de donde proceden y también según los efectos que va produciendo en los destinatarios de esta información, los destinatarios de el desarrollo comunicativo de estas ideas que se están recibiendo por inspiración. Lógicamente, cuando he impartido, y algunas de las anteriores también he hecho alusión a que el inconsciente humano, de donde procede todo, pues se divide en 3 partes: supraconsciente, que es un nivel más elevado, más espiritual, más minoritario por consiguiente; el subconsciente, que es bastante frecuente cuando los seres humanos estamos más identificados con nuestro ego, con nuestra personalidad. Y es la mente, en este caso la mente subconsciente, esa parte de la mente donde tenemos un gran archivo de recuerdos de distinta naturaleza, pero que son del pasado y que debiéramos haber trascendido. Por eso el subconsciente no nos da una creatividad elevada, tanto en los artistas como en cualquier otro tipo de rol humano. Y el inconsciente, como un término más genérico, pues comprende estos que acabo de decir, supra y sub, y una cantidad de información que nos puede venir de distintas fuentes, menos o más elevadas. Pueden venir arquetipos que están más que procedentes de un ser, pues están en el ambiente, egregores que también hemos creado los seres humanos, formados por pensamientos, por ideas, por sentimientos, etc., están ahí en el ambiente, o también pues de determinados seres que de un modo más definido y deliberado pues nos pueden transmitir información. Dentro de lo que os voy a transmitir, pues ya lo iré diciendo, en esta conferencia hay algunos autores de los cuales ya he hablado en conferencias anteriores, y por lo tanto diré muy poco, haciendo alusión a que hay alguna conferencia para el que lo desee y le interese en YouTube, y otros pues esas conferencias las impartiré más
desarrolladas con más amplitud y más profundidad en el futuro. Entonces, como siempre, pues voy a ir leyendo algunas citas que complementan la información que yo, de un modo personal, pues voy a ir, según mi visión, mi opinión, mi percepción, ir desarrollando durante la conferencia, como suelo hacer. Tiene importancia las citas porque no solo respaldan lo que uno dice con fuentes que son serias y profundas, aunque no todo el mundo piense exactamente lo mismo, aunque no todo el mundo las conozca, pero la motivación interna de muchos seres humanos nos esmeramos por buscar esas fuentes que sean serias y profundas, y luego lo vamos complementando con nuestra opinión. Y lo mismo voy a hacer en este tipo de conferencia, en el cual pues también puede servir como estímulo para poder leer esos autores si uno está interesado y ampliar la información que esos autores pueden proporcionarnos y por consiguiente enriquecernos. En primer lugar voy a utilizar un libro que es de Alice Bailey, a la que he citado 3 veces. Alice Bailey, pues la voy a nombrar después. Fue la creadora en el siglo pasado de la Escuela Arcana, y los libros que escribió ella, la mayoría de estos libros fueron transmitidos telepáticamente por un maestro espiritual, un maestro de la jerarquía espiritual de nuestro planeta, conocido como el tibetano, Tual Kul. Entonces, aunque luego lo citaré, pero ahora lo digo porque voy a leer unas citas que tienen que ver con los guías que se consideran fuentes de inspiración. Y es unas citas muy importantes para el desarrollo de lo que me interesa transmitiros. El libro del cual voy a extraer estas citas es Tratado sobre los 7 rayos. Como luego explicaré, hay 5 volúmenes. Este es el volumen segundo, el tomo segundo de Tratado sobre los 7 rayos. Repito, cuya autora es Alice Bailey, pero que recibió la información de este maestro, el maestro tibetano. Entonces, las citas que tengo escogidas para esta ocasión son, si alguien tiene este libro y desea ir directamente a ello, son de la página 380, perdón, 367 hasta 376. 367, repito, hasta la página 376. Y voy a ir leyendo algunos puntos que tengo subrayados en relación con el tema que nos ocupa en esta conferencia. Bien, nos dice Alice Bailey y el maestro tibetano, nos dice: el problema de los guías es peculiarmente difícil de resolver, porque está basado en el innato instintivo reconocimiento de la realidad de la existencia de Dios y de su plan. La mayoría de los reformistas bien intencionados explotan hoy esta inherente reacción espiritual e instintiva, pero no le han dedicado verdadera atención al sujeto o al fenómeno que responde externamente a este impulso subjetivo. La mayoría de las veces es el caso del ciego que guía a otro ciego. Es una frase que utilizamos muchas veces cuando queremos hacer alusión a que a veces la guía de una persona pues no es la más idónea. Está, digamos, impregnada de espejismos y por lo tanto distorsiona la posibilidad de dar un mensaje enriquecedor, más elevado, más profundo. Podríamos definir el problema que crean los guías como el método por el cual el hombre, por autosugestión, provoca en sí mismo un estado de negatividad
y mientras se halla en ese estado es consciente de sus inclinaciones, de los impulsos, anhelos, voces, órdenes captadas con nitidez, revelaciones sobre normas de conducta que debe seguir y la carrera que debe profesar, además de las indicaciones generales que Dios, entre comillas, le propone al atento y receptivo sujeto respecto a sus actividades. Bien, esto es uno de los fragmentos que nos está diciendo. Otro de este tema dice: no deben olvidar que la ciega e irrazonable sujeción a un guía, como sucede hoy, no lo he dicho, pero este libro, como los demás de estos autores, están escritos en el siglo pasado, siglo XX, entre los periodos comprendidos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. En esos años es cuando estos 24 libros firmados por Alice Bailey fueron escritos. Lo adelanto a la información que daré después respecto a estos autores. Dice: no deben olvidar que la ciega e irrazonable sujeción a un guía convierte al hombre, al ser humano, en un autómata negativo e impresionable. Si esto prevaleciera universalmente y los métodos actuales se convirtieran en hábitos arraigados, la raza perdería todo derecho a la posesión más divina, el libre albedrío. No hay temor inmediato de que esto suceda, si los hombres y mujeres inteligentes reflexionan sobre el problema. Infinidad de almas avanzadas vienen a la encarnación a conjurar el peligro, y también innumerables discípulos, cuyas voces se elevan claras y fuertes, abogan por el libre albedrío y la comprensión inteligente de este plan de Dios. Es decir, que existen estos numerosísimos espejismos, como siempre han existido, incluso en el presente, pero también existe una cantidad creciente de seres humanos que, sin ser perfectos, están más capacitados para poder aclarar y para poder defender a muchos seres humanos de estas trampas, de estos espejismos, de estas distorsiones de la realidad. Las personas, dice, emotivas que pertenecen a las iglesias de cualquier creencia, es decir, de cualquier religión, tienden a buscar la forma de evadir las dificultades y vicisitudes de la vida, viviendo siempre con la sensación de la presencia guiadora de Dios, conjuntamente con la ciega obediencia a lo que genéricamente denominan la voluntad de Dios. Es decir, que interpretan ciertos mensajes como que son la voluntad de Dios. Se quedan conforme con ellos, encantados, como que es lo más elevado, cuando con frecuencia no lo es. Puede tener distintos niveles de elevación, pero muchas veces pues es un espejismo clarísimo y deformante. Dice que la voluntad de Dios podría parecer como la imposición de las circunstancias y condiciones de la vida, de las cuales no hay escapatoria posible. El individuo que sufre esta imposición la acepta y no trata de aminorar, ni siquiera mejorar, y a veces tampoco evitar las circunstancias. Es decir, que lo interpreta como que es el destino, su propio destino, y se sujeta a ello, crea una dependencia, con lo cual se cristaliza, se limita el ser humano. Bueno, esto lo podemos hacer con respecto a las informaciones que recibimos de personas de las que confiamos, y lo que nos dicen lo creemos, o libros que leemos, que hay infinidad de distintos niveles, nos adherimos a ello, nos identificamos con ello y por lo tanto lo consideramos como que es lo más elevado, lo mejor, como que es la verdad. Y esto es muy importante dentro de este tema de fuentes de inspiración. Podríamos decir que estas informaciones son fuentes de inspiración de muchos seres humanos que, creyendo que es verdad, caen en los numerosísimos espejismos que esto conlleva.
Bien, en otro pasaje dice que el destino nunca ha tenido la finalidad de convertir al ser humano en víctima inerme de las circunstancias, ni en instrumento autohipnotizado de una aseverada y no desarrollada divinidad. El ser humano está destinado a ser árbitro inteligente de su propio destino y consciente exponente de su innata divinidad, el Dios interno, el Dios inmanente. Por lo tanto, pues vuelve a repetir esta idea de que continuamente hacemos más caso a las informaciones externas que a las internas. Por supuesto que hay informaciones internas que pueden ser espejismo, pero está haciendo alusión no al subconsciente, sino al supraconsciente o al Dios inmanente interno, al alma. Se puede decir de varias maneras, cosa que no se consigue de la noche a la mañana, y que es la fuente ineludible para poder discernir, subrayo, discernir el nivel de las informaciones que nos pueden venir de otros seres humanos o de otras fuentes. Dice en otro fragmento, dice: la guía de la cual frecuentemente responden la mayoría de los miembros que pertenecen a las escuelas esotéricas, de las cuales voy a decir algo posteriormente, no es la guía de la jerarquía, sino la de su reflejo astral. Por si alguien no lo sabe, la palabra astral alude a emocional, es decir, el mundo de las emociones, tanto el de fuera como dentro, cuando nos referimos a nuestro cuerpo emocional o cuerpo astral. Se llama de las dos maneras, donde las emociones, sentimientos y deseos están con un nivel o con otro, ahí, vivas, y nosotros recibimos muchas veces esa inspiración más baja o más elevada de ese nivel interno, igual que del mundo astral como campo de energías que nos rodea. Bien, dice: por lo tanto, responden a una ilusoria y desfigurada presentación creada por el ser humano de una gran realidad espiritual. Aparte de las escuelas comunes de ocultismo y de esoterismo que existen actualmente en el mundo, hay grupos y también individuos aislados que practican diversas formas de meditación y de yoga. Esto es verdad respecto a los aspirantes occidentales y orientales. Algunas de estas personas trabajan con un verdadero conocimiento. Algunas de estas personas, y por lo tanto no lo hacen sin peligro. Otras no solo ignoran totalmente las técnicas y los métodos, sino que desconocen los resultados que deben esperar de sus esfuerzos. Inevitablemente el principal resultado obtenido consistirá en retrotraer internamente la conciencia, desarrollar el espíritu de introspección y orientar al hombre o mujer hacia los mundos subjetivos internos y los planos sutiles del ser. Generalmente hacia el mundo astral y rara veces hacia el mundo verdaderamente espiritual de las almas. Yo otras veces, cuando he hablado de los yogas, he hecho referencia a que depende de quién enseña los yogas, el ser humano que los enseña a otros seres humanos, pues según su nivel de conciencia, pues esto será una enseñanza más acertada, más adecuada, más despertadora de las conciencias humanas, o por el contrario podría ser hasta condicionante. Y luego dice en varios puntos, uno tras otro, dice, hace una lista de las distintas fuentes, concretizando más específicamente, y atención a esto, de donde pueden venir las guías o instrucciones que muchas personas creen recibir de niveles elevados. Algunas sí que lo son y otras no.
y dice las siguientes. Primero, la guía o instrucción proveniente de una persona en el plano físico, hacia la cual se dirige la persona guiada, la mayoría de las veces inconscientemente en busca de ayuda. Es decir, los seres humanos que nos rodean, que según el conocimiento que tenemos de ellos, nuestras referencias, etc., podemos confiar en la información que nos dan, considerándola muchas veces como guía. Y esto puede ser de muchos niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo o inferior. Luego también comentaremos sobre este asunto. Segundo, la actitud introvertida del neófito o del místico hace surgir a la superficie todo su subconsciente, vida de deseos, lo cual, debido a su inclinación mística y probablemente a que aspira a lograr la beatitud y la vida del espíritu, adopta ciertas tendencias de adolescente hacia la actividad religiosa y sus prácticas. Sin embargo, las interpreta como una guía externa y se las explica a sí mismo en tal forma que se convierten para él en la voz de Dios. En síntesis, lo que muchos consideran la voz de Dios viene de su subconsciente. Y para el que no entiende el término, porque también queda muy ambiguo según los autores, subconsciente es subterráneo, bajo, el pasado reprimido que no hemos vivido completamente, pero que queda a un nivel vibratorio inferior y queda guardado en la memoria, aunque sea la memoria inconsciente, porque subconsciente es una parte del inconsciente. Entonces tenemos ahí muchas vivencias, experiencias, informaciones, pero que no nos van a servir en nuestro proceso evolutivo. Sin embargo, al no discernir si son de arriba o de abajo, se valoran como acabo de decir, pero son de un nivel inferior que quizá nos pudo servir en su momento, pero ahora no, porque con el tiempo las cosas van cambiando y no todo el pasado, alguna parte del pasado sí, pero no todo es válido, sigue siendo válido para el transcurrir del tiempo, el devenir del tiempo. Otro punto, este es más minoritario, el tercero, dice la recuperación de antiguas aspiraciones y tendencias espirituales que llegan de una vida o vidas anteriores. Hay que aclarar de que la mayoría de los seres humanos no recordamos en nuestra memoria vidas anteriores, pero las experiencias que hemos vivido, sobre todo pasado cierto punto de vibración, están en nuestro inconsciente. Las vivimos y las podemos sentir ahora de un modo inconsciente, sin saber la procedencia. Por ejemplo, una habilidad que hemos desarrollado en el pasado, podemos tenerla ahora, sin tener idea de dónde nos procede, ni por qué. Pero luego hay informaciones que están en unos átomos que llaman átomos permanentes, que están dentro de nuestras almas y donde se va grabando todas las experiencias físicas, emocionales y mentales de todas las encarnaciones, de las cientos o miles de encarnaciones que a lo largo de millones de años dentro de la etapa humana vamos viviendo. Es decir, que es una información enorme. Entonces a veces vienen estas informaciones y depende de su nivel, pues podrán servirnos más o menos. Cuarto, la guía registrada puede ser simplemente sensibilidad a las voces, mandatos y buenas intenciones de gente benévola que está en camino de reencarnar. Bueno, aquí habría que especificar, se necesitaría pues matizar, cosa que he hecho otras veces, seguiría haciendo, qué ocurre cuando nos morimos, después de morirnos, antes de nacer, etc. Todo ese proceso. Entonces este punto es más minoritario y hace alusión a que las almas sin personalidad, sin mente, sin cuerpo, antes de reencarnar, pues antes de empezar a reencarnar, con lo cual pierden la conciencia de su estado, como es lógico, como todos los niños, ¿no? Los bebés, los nacidos, ¿verdad? Pues antes de eso pueden estar enviando
información, que el que la recibe lógicamente no sabe de dónde viene. Quinto, las guías pueden ser también de naturaleza emocional o astral. Astral y emocional, lo he dicho antes, es lo mismo, resultado de los contactos logrados en el plano astral por el aspirante, firme en su aspiración pero débil en su polarización mental. Muchos seres humanos tienen con más fuerza la energía emocional y está más débil la mental. El proceso evolutivo es que la mente vaya adquiriendo más fuerza y vaya controlando, se entiende una mente más iluminada, más controlada, la parte emocional, porque la mente está por encima de lo emocional y cada cuerpo, cada nivel se controla por el que está o por los que están por encima, en el proceso evolutivo, en el proceso de mayor evolución, de mayor vibración sutil, energética. Bien, entonces este punto quinto que acabo de citar es una de las fuentes más frecuentes, más abundantes, guías que vienen del plano astral. Están coloreadas por el espejismo. Hay un sinnúmero de líderes, conductores y organizaciones bien intencionados que extraen su inspiración de estas fuentes. Es decir, no con mala intención, sino con buena intención, y entonces incluso con informaciones que tienen pues los rasgos de algo bondadoso y positivo, pero que a veces no es lo adecuado porque necesitamos otros niveles más elevados. Hay cosas que han sido buenas en una fase de evolución, pero luego, sin dejar de tener su bondad, en absoluto su negatividad, se les califica de negativos porque quedan trascendidos. No por su contenido en sí, sino por el nivel que nuestra conciencia exige, necesita y pide, exige otros niveles. Por lo tanto, sería la parte negativa regresar hacia atrás, hacia el pasado, a repetir. Y esto es muy frecuente, más allá de esto que estamos comentando en nuestro mundo. Los seres humanos parece que buscamos seguridades viendo hacia atrás, hacia el pasado, en lugar de enfrentarnos con valentía y abordando esa inseguridad que nos produce el futuro, y abordar algo que implica adaptarnos a una nueva visión, a un nuevo enfoque de la vida. Esto es parte de la evolución, pero se frena y se bloquea por esta tendencia de búsqueda de seguridades yendo hacia atrás, hacia el pasado, a algo que, repito, pudo ser bueno y válido, pero en el pasado, no ahora. Sexto, la guía que se ha captado puede ser también el resultado de la sintonización telepática del sujeto con la mente o mentes de otras personas. Esto también es frecuentísimo. Hay que señalar que la mayoría de las telepatías que tenemos no es lo que normalmente se entiende por esta palabra, como una transmisión de conocimientos consciente, sino es inconsciente. Y no solo a nivel mental, sino a nivel emocional. La cantidad de energías vibratorias del mundo emocional que nos transmitimos los seres humanos, sin ser conscientes de que está funcionando de esta manera. Y también pensamientos que irradiamos sin intención de transmitirlos mentalmente a otras personas, sino simplemente por la irradiación que nuestra mente hace continuamente de que aquellos pensamientos con fuerza salen como energía que son y quedan en el ambiente. Y otros seres humanos pueden captarlo sin idea de dónde les viene del propio ambiente. Es decir, que no es una telepatía consciente y deliberada, intencional, sino podríamos llamarla una telepatía inconsciente, emocional, instintiva, emocional, mental. Entonces, incluso hasta podríamos incluir la telepatía más espiritual, que es de vibraciones que están por encima de la mente, que quedan en el ambiente y las personas podemos captarla sin saber de dónde procede. Otro punto, el séptimo, nos habla de los egregores, precisamente. Los mundos mental y astral están llenos de formas mentales.
Esas formas mentales las llamamos a veces egregores. Esto ya lo he desarrollado en otras conferencias, lo que son los egregores, y con frecuencia también he hecho alusión. Esas formas mentales, de energía mental, emocional o etérica que hemos creado los seres humanos a lo largo del tiempo y que muchos hemos emitido y se van asociando en el espacio por sintonía vibratoria. Están ahí. Y es una fuente muy genérica de inspiración, de cosas de distinto nivel, pero que están ahí y que podemos captar sin ser conscientes de la procedencia y sin ser capaces de discernir esa calidad, como podemos referirnos a todas las posibilidades. Octavo dice: la guía es de muchos tipos y puede provenir de personas encarnadas o no, y clasificarse desde lo excelente a lo pésimo. Estas incluyen la ayuda ofrecida por los verdaderos iniciados y adeptos, y está haciendo referencia a fuentes elevadas de seres avanzados que están más conscientes y son más capaces de discernir lo que es lo elevado. Dice, a través de sus discípulos y aspirantes, y estas actividades mentales y astrales que desarrollan las personas inteligentes comunes, incluso las egoístas y emocionalmente orientadas. Debe recordarse que el verdadero iniciado o discípulo nunca trata de controlar a una persona, ni le indicará como si impartiera órdenes la acción que debería emprender. Esto lo subrayo, incluso lo repito, debido a la envergadura. Los verdaderos seres, podríamos decir, no solo iniciados y discípulos, no digamos los maestros, que tampoco están dedicados a impartir directamente la mayoría de sus actividades a personas concretas, sino que los iniciados o discípulos, las personas ya más avanzadas en el sendero de evolución, nunca tratan de controlar a una persona, ni le indicarán lo que tiene que hacer. Por eso es una vía para poder discernir, además de otras, que cuando vemos a alguien que puede darnos una impresión de un ser elevado, pero que da órdenes y que asegura que tenemos que seguirle, etc., sospechar de eso, porque es una fuente de inspiración negativa, impositiva. Y lógicamente esto atenta contra algo que he dicho antes, contra las leyes de la evolución. Tenemos que encontrarlo dentro de nosotros, por mucha ayuda que recibamos de otros seres, humanos o de lo que sea, del exterior o del interior, pero tenemos que desarrollar previamente un discernimiento interno y darnos cuenta de dónde procede. Para eso se necesita pues un trabajo que vamos haciendo día a día, de expansión de conciencia, a base de la atención, de vivir con más atención y más allá de la mente. Entonces este punto es muy importante que acabo de decir. Luego también el 9 dice que hay guías que provienen de la propia y poderosa personalidad integrada del ser humano, que a menudo no la reconoce como lo que es la ambición, el deseo o los propósitos vanidosos de la personalidad podrán descender del cuerpo mental y plasmarse en el cerebro. Y sin embargo, el ser humano en su conciencia cerebral creerá que le llega desde una fuente externa. Sin embargo, puede haber respondido todo el tiempo a los impulsos de su propia personalidad. Es decir, personalidad es la mente, la parte emocional y el cuerpo físico con sus instintos. El conjunto de estos elementos es lo que llamamos la personalidad. A veces lo llamamos el ego, el yo inferior, aquello con lo que estamos habituados a funcionar, que esté más oscurecido o más iluminado, pero eso es la personalidad. Y lo ideal es que cuando hablamos de niveles superiores, la vibración que nos llega tiene que hacer
de un modo indispensable a través de la personalidad, lo cual quiere decir que la personalidad está autocontrolada, que está más receptiva, más iluminada y no absorta en sus espejismos creados en el tiempo, identificados con ellos. Esto es, aunque lo repita, tan fundamental que es importante no olvidar. Y luego los dos últimos puntos que señala estos autores nos dicen, el 10 y el 11, nos dicen: la guía puede provenir de la propia alma del individuo. Está hablando ya de una guía superior del alma, cuando por la práctica de la meditación, la disciplina y el servicio, la meditación no se refiere necesariamente a tener que hacer de tal minuto a tal minuto un ejercicio de meditación, que puede ser muy bueno y necesario para muchos, pero el sentido amplio de meditación es vivir la vida atentos. Eso es estar meditando. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, y sea cual sea la situación, estar despiertos, atentos, receptivos. Eso es meditar. Aunque se hagan o no se hagan las meditaciones, esas que se hacen con los ojos cerrados y con un programa de tal minuto a tal minuto durante el día. Y además señala lo fundamental, que por mucho que meditemos, si no estamos siendo útiles en algún campo de la vida, lo que se llama servicio a los demás, pues entonces no se puede, no da resultado. La meditación puede ayudar temporalmente, pero se necesita complementar con un comportamiento humano, que es lo que se suele llamar, y todos los grandes seres insisten en ello, servicio. No esperar a estar preparados, sino ir progresivamente haciéndolo. Entonces, pues, en estos casos, si el ser humano ha contactado con el alma, pues el canal directo de comunicación es entre alma, mente y cerebro. Y el último dice que cuando esta última forma de guía se ha establecido, estabilizado, fomentado, desarrollado y comprendido, será posible lograr otros tipos de guías espirituales. Es decir, que las cosas tienen que ir según un proceso cronológico. Se pueden solapar, pero es fundamental que si no hemos conseguido esa receptividad consciente, con discernimiento de nuestro ser interno, seremos susceptibles de equivocarnos, de no saber establecer la calidad o el nivel de procedencia de las guías externas, del tipo o del nivel que sea. Bien, esto respecto al tema de los guías. Otro libro, también de Alice Bailey, con el título Telepatía y el vehículo etérico, esto va a ser más breve, pues voy a leer en la página 64, 64 hasta 66, ¿verdad? Pues voy a leer algo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, porque nos está diciendo varios tipos de comunicaciones que nos pueden llegar a los seres humanos, mensajes. Y dice, primero, mensajes que emanan del subconsciente entrenado y refinado, del receptor. Antes he citado algo de esto, del subconsciente, pero son considerados como de una fuente externa. Las personas introspectivas penetran frecuentemente en los planos del recuerdo subconsciente, no dándose cuenta de ello. Se interesan excesivamente en sí mismas e ignoran que lo hacen. Consideran que allí observan como inusitado, hermoso, importante, y luego lo formulan en mensajes, esperando que sus amigos y el público en general los consideren espirituales. Esto también tiene su frecuencia. Dichos mensajes son, por lo general, inocuos y a veces bellos, porque son contenido de una mezcla de lo que han leído y recogido de los escritos místicos, por ejemplo, de la Biblia, o de lo que han oído de fuentes cristianas.
en realidad es el contenido de un recto pensar sobre temas espirituales y no ocasionan daño ni tienen importancia. Sin embargo, ellos constituyen el 85% de los pseudo escritos llamados telepáticos e inspirados, tan prevalecientes en esta época, el 85%. Es decir, mensajes que se han grabado anteriormente por las lecturas o por las informaciones, están en el interior y luego pues surgen de, como he dicho antes, del subconsciente, y la persona con su entusiasmo de estar comunicando a los demás algo bello, pues lo hace. Segundo, impresiones del alma, traducidas en conceptos y registradas por la personalidad. El receptor es impresionado profundamente por la alta vibración que la acompaña y olvida que la vibración del alma es la de un maestro, puesto que el alma es un maestro en su propio plano. Con otras palabras, el maestro interior que todos los seres humanos llevamos, aunque la mayoría de los seres humanos ni lo sabemos ni hacemos caso, pero todos tenemos latente, en espera, un maestro interior, nuestra alma, que incluso es necesario contactar previamente antes de llegar a poder discernir si, como he dicho antes, si las informaciones son de maestros externos o de quien sea. Entonces dice que estas son verdaderas impresiones del alma, pero por lo general no contienen en sí nada nuevo ni de gran importancia. Son el resultado del desenvolvimiento del alma en épocas pasadas y todo lo bueno, verdadero y bello que la personalidad ha proporcionado al alma y el resultado del contacto, como hemos dicho, de su propia alma. Esto constituye el 8% de los escritos y comunicaciones presentados al público por los aspirantes. Fijaos, la capacidad para poder saber qué tantos por ciento, esto tienen que ser de seres superiores, de un tipo u otro de estas impresiones. Tercero, enseñanzas dadas por un discípulo más avanzado en los planos internos a un discípulo en entrenamiento. Seres humanos que van, la palabra discípulo, pues enseguida literalmente nos sugiere un ser humano que está bajo la supervisión, lo sepa o no, consciente o inconsciente, de un maestro espiritual. Pero también cuando un ser humano se hace receptivo más que a su ego, a niveles superiores, también se convierte en un discípulo, aunque no tenga un maestro a su lado, ¿verdad? Ya que hemos dicho que el primer y el continuo maestro que es el que tenemos en nuestro interior, señalo el corazón, el que es la vía de conexión con nuestra propia alma, a través del centro cardíaco asociado al corazón, que es el que nos da la intuición adecuada, una intuición acompañada de amor, por supuesto, porque solemos asociar solo al amor, pero se nos olvida que la intuición más elevada viene a través del corazón. Luego también pasa a la mente y con la mente la interpretamos, o la deformamos, o la recibimos adecuadamente. Cuarto, comunicaciones de un maestro a su discípulo. Esto constituye el 2% de la receptividad telepática. Esto ya es cuando el discípulo tiene un maestro espiritual, sea consciente de ello o no, pero que está receptivo, y un maestro pues le está transmitiendo telepáticamente, que es la manera como lo hacen, pues determinadas informaciones. Dice también que las escrituras del mundo provienen de otro sector, de la cualidad de enseñar, que posee el segundo rayo. Para que no lo sepa, el segundo rayo es de las 7 energías universales, llamadas también 7 rayos. El segundo rayo es la energía de amor-sabiduría. Aquí dice, aquí no incluyo el Antiguo Testamento, excepto versículos como el Salmo 33 y otros más de los profetas.
especialmente el profeta Isaías. Dice que las escrituras del mundo fueron escritas por místicos que se ocuparon de la belleza, del bienestar y el estímulo, pero no fueron escritas para los esotéricos. Llamo la atención sobre esto. Es decir, que las escrituras del mundo, las sagradas escrituras, la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, el Dhammapada de los budistas, etcétera, etcétera, escrituras sagradas, incluso alguna que no está incluida dentro de estas, pero que son fuentes de información espiritual muy elevada, como el Quijote y otras obras de literatura, pues están ahí y pueden ser una fuente de inspiración positiva para mucha gente. Pero cuando una persona ya tiene una demanda interior de conocer más profundamente, no les basta, se quedan muy limitadas. Necesita unos conocimientos más profundos. Por lo tanto, conozca o no estas escrituras, a veces la capacidad intuitiva discierne el contenido escondido, velado en estas escrituras. Por eso, a veces podemos ir comentando algunas escrituras como los Evangelios o los 12 trabajos de Hércules o el Bhagavad Gita, etc., a la luz de la intuición, lo que estos seres nos han transmitido a través de estas llamadas escrituras, y entonces encontrar explicaciones más hondas, más profundas. Pero la demanda de cada vez más seres humanos no es suficiente con estas escrituras, necesitan algo más elevado, algo más profundo. Eso es lo que está haciendo alusión en este fragmento que acabo de leer. Y por último, dice que actualmente la humanidad está desarrollando receptores de todo tipo, empezando por los de menor categoría, las masas que por medio de los demagogos, la prensa, la radio, los libros y las conferencias son condicionadas por innumerables mentes, de acuerdo al tipo de rayo a que pertenece su receptividad. A medida que se desarrolla la verdadera inteligencia y el amor comienza a penetrar en el pensamiento humano, estos factores condicionantes serán cada vez menos atractivos. Significa que cuando el alma adquiera mayor importancia vital, las ideas elaboradas por el ser humano serán de menor importancia. En realidad no existen ideas elaboradas por el ser humano, sino ideas captadas por los intelectuales y luego aminoradas por la constante reacción de la humanidad al espejismo y por la tendencia de llegar a conclusiones emocionales y astrales y a interpretaciones egoístas. Se ha de recordar que la actividad de estos agentes impresores es sentida en forma amplia y general en todo el planeta y también en el aura planetaria. Ningún reino de la naturaleza escapa a este impacto, y es así como se lleva a cabo el propósito de el Señor del mundo. Se refiere a Sanat Kumara. Ser, coherencia y actividad se fusionan en todo creado y creador. Vida, cualidad y apariencia. Incluso señalo que la vida es el espíritu, la cualidad tiene que ver con el alma y la apariencia con la personalidad, para aclararlo un poco más. Bien, de esta información es lo que he seleccionado para comunicar. Y de este otro libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala, pues os leo muy brevemente algo que no se ha hablado generalmente, que no sé si estará en algún otro autor como información, y es cómo se estructura desde los planos internos una gran religión espiritual. Es decir, las creaciones de las religiones no son hechas el inicio por los seres humanos. Lo que llamamos religión, depurado en esencia, todavía no contaminado, viene de fuentes más profundas, como explica aquí. Pero continuamente hacemos alusión, para que se entienda esto, si alguien me ha escuchado anteriormente, que luego venimos los seres humanos, y seres humanos que se consideran como transmisores intermediarios con la divinidad, cogen esa información y según sus personalidades, sus egos,
sus conocimientos, sus intenciones, lo interpretan a su manera. Sobre todo estos que se han erigido, que se erigen en transmisores entre lo divino y lo humano. Y entonces, a partir de ahí, viene interpretaciones equívocas con buena intención e interpretaciones, si me permitís la expresión, con mala intención, egoístas, con la intención de manipular a los seres humanos. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Y cuando un mensaje va transcurriendo el tiempo, pues se ha ido deformando, no solo por las traducciones si están escritas y por lo que los intermediarios les ha interesado quitar o añadir o poner, sino también por la interpretación que los intermediarios hacen de ello. Estos intermediarios pueden tener buena voluntad y a veces ayudar y aclarar, pero estaba haciendo alusión a las deformaciones que implican las religiones, las filosofías, las ideologías, etcétera, que han tenido un inicio con una intención de ayudar al ser humano en su proceso evolutivo, pero que luego ha decantado por otras vías totalmente distintas, manipuladoras. Dice en un apartado, en un capítulo de este libro, muy complejo y muy profundo, de los que se han dicho cosas muy profundas, dice: de acuerdo a la analogía a cada raza raíz, por si alguien no lo sabe, raza raíz no es lo que entendemos habitualmente por raza, son periodos de miles o de millones de años en el que el proceso evolutivo de la humanidad en el planeta pues nos vamos desenvolviendo con características psicológicas globales distintas. Hay 7 razas raíces, nos encontramos en la quinta, han habido anteriormente 4 y hasta llegar a la 7ª nos faltan unas cuantas. Es decir que para completar nuestra evolución como raza humana, pues aún nos faltan unos millones de años de las razas raíces, acabar la quinta, luego la 6ª y la 7ª, con sus 7 subrazas en el planeta. Y dice que, de acuerdo a cada raza raíz física, le corresponde una gran religión espiritual, la cual, la religión espiritual, tiene como misión enaltecer la conciencia de los seres humanos y hacer que éstos comprendan el sentido íntimo de la vida y puedan, en virtud de ello, reorientar constantemente sus actividades psicológicas y elevarlas a regiones superiores a las de aquellas descritas como kármicas. El sentido místico de una religión, sea cuales fueren sus orígenes, y la raza a la cual va especialmente destinada, es iluminar el camino que conduce a la casa del Padre, entre paréntesis Shambhala, la casa del Padre. Esto nos recuerda la alusión en los evangelios de Cristo haciendo alusión al Padre. Pues unas veces podía referirse a Shambhala, conocedor de Sanat Kumara de Shambhala, algo que está a nivel evolutivo por encima de él, del mismo Cristo o de los maestros, y otras veces podía hacer alusión a la propia mónada, a la propia espíritu que todos tenemos latente, lo sepamos o no, en nuestro interior. A la fuente divina de donde procede toda luz, todo amor y todo poder en el planeta. Dice, así que esto implica la confluencia mística de una serie de energías solares y planetarias destinadas a producir potentes transformaciones internas en las mentes y corazones de los seres humanos, independientemente a veces de la manera en cómo estos interpretan el sentido íntimo y profundo de la nueva religión o el sentimiento místico de la época cíclica que les ha correspondido vivir. Cuando un gran sector de la humanidad empieza a responder psicológica y colectivamente a un impulso interno lo suficientemente profundo, es decir, a las impresiones de una relevante cualidad espiritual,
promueve una misteriosa transmutación molecular en la envoltura etérica del planeta. Entonces algunas áreas definidas de esta envoltura se ponen incandescentes y atraen la atención de los responsables del plan de perfección planetaria, la jerarquía espiritual, etc. Surge entonces una respuesta solar, en virtud de la cual se produce una potente fusión de fuerza ígnea eléctrica de parte del Sanat Kumara, el Señor del Mundo, que a través de su cetro de poder se proyecta sobre el cetro del Bodhisattva. Bodhisattva equivalía a decir el Cristo, no el Cristo de los cristianos, el Cristo como representante de la energía de amor, sabiduría del planeta. Y llega hasta el plano astral del planeta, entonces regulada por una serie de devas, matizadores de este sentimiento, llega a penetrar en los niveles etéricos planetarios, y allí una serie de devas del aire construyen las bases o soportes de lo que será en el transcurso del tiempo la nueva religión mundial. Así que no solo el budismo y el cristianismo, que son las más conocidas, y otras subsidiarias o derivadas de estas, como el islamismo, ¿no?, que procede del cristianismo, pero que no estaba destinada pues a todo el planeta, sino a un sector de la población para darle un impulso evolutivo de la población del mundo, determinados pueblos. Pero así las más generales son el budismo y el cristianismo, que las tenemos todavía. Otras existieron en un pasado lejano, en la raza atlante, en Egipto, en la India, etc. Bueno, también hay que hacer alusión al hinduismo, que todavía existe en la India y que, como todas, ha tenido distintas vicisitudes, distintos cambios, distinto proceso de evolución, igual que cristalizaciones, como tienen. El caso es que estas grandes religiones pues son inspiradas y son dadas a la humanidad cuando existe una demanda interior. Y de paso diré que en estos momentos se está gestando desde hace años y va a ir en aumento la religión futura, una religión que se suele llamarse la nueva religión mundial, una religión que será no para un sector de la población, sino para todo el planeta, que será más científica que las actuales, descartando dogmas y creencias, etc., sino vivencial, experimental. Una religión que tiene mucho que ver, como explico muchas veces, con la psicología. Cuando la psicología adquiere un nivel transpersonal y vas encontrando esa divinidad inmanente que hacemos alusiones, y esto es puramente psicológico, gran parte de la función de la psicología no es solo solucionar problemas psicológicos, ¿no?, para dejarnos tranquilos, sino satisfacer la demanda latente en los seres humanos, mayor o menor, para conectar con esa fuente espiritual interna. Y entonces esto está aumentando progresivamente, de tal manera que en la medida que haya más seres humanos con esa demanda y ese acercamiento a ese ser interno, a esa divinidad inmanente, entonces se irá formando, se está gestando una nueva religión que puede tener que ver o no con las religiones conocidas. Incluso las religiones conocidas actuales están sujetas, a pesar de las resistencias, a un proceso de cambio y de renovación, y tiene que ver con las fuentes de inspiración. Los seguidores de las religiones, aunque muchos no sean receptivos, hay quienes sí están siendo inspirados para ir mejorando, ir renovando, adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas energías que nos llegan, sus propias religiones. Y entonces, en la medida que esto ocurre, dentro de esas creencias religiosas, de sus estructuras, producir una renovación y acercarse a esto que estaba comentando. Es decir, que antes que en el futuro desaparezcan todas las que conocemos, eso es un proceso, tiene que haber una purificación, una limpieza, una renovación, una adaptación a la esencia. ¿Y qué ocurre cuando uno está dentro de su religión y se acerca a la esencia? Pues que se da cuenta de que cada vez necesita menos las estructuras de su propia religión. A lo mejor decide seguir en ella, y esto es
totalmente respetable y es muy importante hacerlo. Pero hay gente que dice que eso ya no ha crecido hasta tal punto que ya no necesita esas muletas de la religión que le han servido cuando está bien aplicada de utilidad, sino que ya va encontrando esa religión innata en su interior. Y aspectos de la religión como la invocación de lo divino pues se realizan de otra manera, no con las oraciones religiosas, sino con las meditaciones, con las invocaciones, etcétera, de un modo más científico para atraer esas energías superiores, que dentro de la terminología religiosa se les llama divinas, pero que técnicamente hablando serían energías de una mayor vibración, de una mayor sutilidad, pero que están ahí, dentro y fuera de nosotros. Por lo tanto, esto sería como un comentario muy profundo, no muy conocido, del origen de las religiones. Bien, pues continuando con lo que tengo previsto, hay dentro de estas corrientes o fuentes de inspiración, y hablando de esto último, de las religiones, pues se han nombrado, se suelen designar como avatares o avataras, como esos grandes seres, Buda, Cristo, Hermes Trismegistus, Krishna, Hércules, Zoroastro, Orfeo, que hemos tenido, y otros desconocidos, mucho más antiguos, a lo largo de la historia de nuestra evolución. Y entonces, pues, cuando se habla de ellos, se asocia a religiones. Aunque también este término, si designa a seres avanzados que nos han dado un impulso evolutivo, pues podríamos aplicarlo también a otros campos, avatares menores, como pueden ser determinados artistas o científicos o filósofos que han contribuido al desarrollo evolutivo de la humanidad en distintos campos. La religión sería uno de ellos, uno de los campos, pero no es el único. Entonces, por ejemplo, del Cristo y de Jesús, que son dos seres diferentes que se unieron hace 2000 años, y la religión habla de Jesucristo, ¿verdad? Cristo es un ser más avanzado que consideró que un discípulo suyo llamado Jesús tenía que cumplir una función que es la que más o menos conocemos, por lo que nos han descrito. Entonces fue una colaboración entre Cristo y Jesús, lo que conocemos como Jesucristo hace 2000 años. No voy a profundizar en ello porque ya lo he desarrollado en varias conferencias, incluso en alguna he descrito la diferencia entre estos dos seres, Cristo y Jesús. He explicado en otras conferencias que están en YouTube esos mensajes de Jesús a la luz de la psicología, etcétera, etcétera. Solo decir que Cristo pues se encuentra en estos momentos en la 7ª iniciación, así como Sanat Kumara es la máxima, que es la 9ª, y que Cristo tenía un alma, o tiene, porque es un ser que nos acompaña a nivel planetario desde hace millones de años, ¿verdad? Y es el representante de la energía de amor-sabiduría. Que por cierto, pues como he explicado otras veces, la energía de amor-sabiduría la tenemos latente en nuestro alma. Por eso se habla del Cristo interno, señalo el corazón, que tenemos los seres humanos, lo sepamos o no, y del Cristo histórico como representante, o el Cristo planetario, pero el Cristo histórico es el que se suele conocer como el que se expresó hace 2000 años, a través de Jesús. Sería el Cristo histórico por la descripción de la historia. El Cristo planetario es el que está para todos los seres humanos y los demás reinos también del planeta. No es para los cristianos solo. Los cristianos es el nombre de los seres humanos, que hay millones seguidores de la religión cristiana. Pero ahora estoy hablando de algo distinto. El potencial del Cristo, sean los seres humanos creyentes o no, o de otras creencias, es un potencial energético que está ahí. Entonces el alma del Cristo es de segundo rayo y la personalidad
de sexto rayo de esta entidad. La de Jesús, la personalidad de Jesús era sexto rayo, de ahí que el sexto rayo, llamado de devoción e idealismo, facilitó esta afinidad de energías para la colaboración entre el Cristo y Jesús. Jesús para dar un mensaje. Pero Jesús es un ser que sigue una evolución distinta de Cristo. Entonces cuando encarnó Jesús, nació, tenía la tercera iniciación. Y durante esa encarnación recibió la cuarta iniciación. Todavía es una iniciación muy elevada, pero no es la iniciación de maestro. La de maestro espiritual en la que se encuentra ahora la recibió en un cuerpo posterior al de Jesús, en el cuerpo de un personaje conocido como Apolonio de Tiana, que la religión cristiana se interesó por ocultarlo, por hacerlo desconocido, cuando Apolonio de Tiana, por los conocimientos que sabemos, fue como un continuador con otras formas de expresión del mensaje de Jesús, con un inmenso amor, pero que era, canalizó unas energías, igual que hizo Jesús, de otro tipo. Y en el cuerpo de Apolonio es cuando recibió Jesús, Apolonio, la quinta iniciación, y desde entonces es maestro espiritual. Pero cuando estuvo encarnado y se ofreció al Cristo, no lo era. Recibió en la cruz, que suele, como he explicado otras veces, se ha malinterpretado la cruz. La cruz es un símbolo de iniciación y que está simbolizando precisamente la cuarta iniciación en eso que se ha designado como la muerte, que no era muerte, sino es una expansión de conciencia, que he explicado otras veces, en la cual implica recibir una iniciación muy elevada. Entonces, pues todo esto no voy a insistir, pero son fuentes de inspiración elevadas. Nada más que en aquella época, después, ahora, en cualquier momento, cualquier ser humano, seguidor de estos seres, según su nivel de conciencia, puede interpretarlo a un nivel, a otro, o como hemos conocido a lo largo de la historia, y la historia se repite, interpretaciones opuestas. Grandes crueldades han sido realizadas en nombre de Cristo, igual que en nombre de otros seres. En nombre de Cristo o de Jesús se han hecho de las crueldades humanas más grandes que podemos, y que aunque nos la cuenta la historia no las podemos imaginar. Pero eso es seres humanos, sin tener nada que ver con estos seres. Fijaos que incluso un colaborador posterior, vamos a decir, del Cristo y de Jesús, que fue San Pablo, era uno de los pocos seguidores, era entonces iniciado, ahora es un maestro espiritual, el que fue San Pablo, también fue una fuente de inspiración. Por eso las personas interesadas en un conocimiento profundo, al leer a San Pablo se vislumbra parte de ese conocimiento esotérico que estaba el inicio del cristianismo como de cualquier otra religión. Incluso cuando en determinada época histórica la religión cristiana se desvió, cosa que ha ocurrido en varias ocasiones, uno de los seres que estaba más preparado y que el Cristo inspiró fue Lutero, para tratar de reencauzar, aunque luego derivó como una secta dentro del cristianismo, el protestantismo, igual que otros, pero en ese momento lo que se trató no es de crear otro grupo religioso, sino de reencauzar ciertos desvíos de la religión cristiana, de tal manera que el mismo Cristo está detrás de personajes que a lo mejor no los consideramos como cristianos. Luego citaré algunas cosas de este tipo, es decir, de seres o de movimientos que en un momento determinado, que citaré después, pues implicaron mantener la pureza del cristianismo. En otras religiones ha pasado lo mismo, ¿no? Todas las religiones, lo he explicado otras veces, tienen una dimensión esotérica que se va perdiendo a nivel externo, pero que surgen movimientos para mantenerlo.
la pureza. El sufismo es la parte esotérica o mística del Islam, que cuando lo conoces ves que mantiene esa pureza. El budismo esotérico también está, la cábala dentro del judaísmo, dentro del hinduismo también han surgido movimientos. Como en todas las religiones, cuando se va manteniendo, se va cristalizando, surge algo que reciben una inspiración para intentar recuperar esa pureza. El Buda es distinto de Siddhartha Gautama. Se dice que Siddhartha Gautama, que vivió en el siglo V, VI antes de Cristo, ¿verdad? Pues es el Buda. Pero una cosa que también he explicado en otras conferencias que están en YouTube sobre el Buda, sobre el budismo, es una entidad muy elevada, que se encuentra en la octava iniciación. Lo he explicado en una conferencia de no hace muchos meses, y no lo voy a repetir ahora. Es un ser muy elevado que está colaborando con Sanat Kumara, colaborando con su hermano el Cristo también, porque a lo largo del tiempo han sido dos seres que han trabajado por la evolución planetaria, el Cristo y el Buda. Nada más que en un momento determinado se decidió que el Buda nos diera esa luz sabiduría como preparación para el potencial del amor que su hermano el Cristo dio pocos siglos después, con la aparición a través de Jesús. Es decir, que el Buda y el Cristo están trabajando representando la luz sabiduría y el amor, aunque ambas energías están en estos dos seres y en otros también muy elevados. Otro gran ser que tenemos que citar, pues al cual pues ayer le dediqué una conferencia al hablar del Kybalión, fue Hermes Trismegistus. Hermes es un nombre dentro de la mitología griega. Hermes, cuando la mitología griega pasa a ser romana, cambia el nombre. Hermes, Mercurio, ¿verdad? Y en Egipto es conocido como Tot, con dos H's, Tot. Entonces, Hermes Trismegisto significa 3 veces grandes. Vivió hace miles de años en Egipto, antes del Egipto que conocemos por la historia, por los libros de las dinastías, y fue un gran avatar que inspiró no solo a los de entonces, sino con sus enseñanzas ha estado inspirando unos conocimientos esotéricos a partir de entonces a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso, pues con distintos nombres y apariencias, dando unos conocimientos, fijaos que conocimientos herméticos ocultos, herméticos viene de Hermes, ¿verdad?, que han estado ahí, desprestigiados por los ignorantes, por los desconocedores me refiero, no lo digo como insulto, sino por los seres humanos desconocedores de ello, pero valorados por todo el ser que va profundizando. De tal manera que en el Kybalión, en este librito conocido como el Kybalión, pues hay como una serie de aforismos muy breves de las leyes universales, ¿verdad? El resto del libro está escrito por otros seres que han interpretado esos aforismos y le dan una interpretación, igual que otras personas, igual que yo en la conferencia de ayer, que una conferencia de 3 horas, que me quedé corto, pues fui interpretando esas leyes universales, adaptándonos a la época actual y a lo que psicológica o científicamente podemos hacer actualmente. Krishna fue también una expresión del mismo Cristo en la India. El mismo Cristo, no Jesús, sino Cristo, se expresó a través de Krishna en la India hace ya bastante tiempo. Fijaos que oír Krishna enseguida lo asociamos con la India. Y cuando leemos el Bhagavad Gita, pues leemos un diálogo entre Krishna y su discípulo Arjuna. Entonces ahí son símbolos, no son dos personajes reales, sino son una expresión simbólica de la dimensión espiritual y la dimensión de la personalidad receptiva a lo espiritual. Arjuna es el discípulo que va siendo cada vez más receptivo a las enseñanzas de Krishna. Entonces Bhagavad Gita, que también tengo una conferencia en YouTube dedicada
a esta escritura es la representación simbólica, esto es lo más interesante, de los seres humanos de Oriente, de Occidente o de cualquier parte que estamos en el peldaño del sendero espiritual y que se vamos estableciendo una comunicación maestro-discípulo, como hemos comentado antes. Entonces, pues Krishna pues, es también un gran avatar que, como acabo de decir, Hércules es todavía mucho más antiguo. Tengo una conferencia dedicada a los 12 trabajos de Hércules, que nos da pistas de la astrología esotérica, una astrología que todavía no se practica, la astrología ortodoxa seria. Vamos a descartar lo que no es serio, ¿no? Que está muy deformado. La astrología seria, ortodoxa, es de la personalidad. Pero hay una astrología del alma, que también se le llama esotérica, y que uno de los libros del maestro tibetano que he citado antes, uno de los tomos de los 7 rayos, está dedicado a la astrología esotérica. Pero para poderla vivenciar y por lo tanto utilizar se necesita una intuición y unas capacidades superiores. Por lo tanto es algo que irá llegando en el futuro, pero que ahora no. No obstante, pues nos puede el conocer los 12 trabajos de Hércules, que también es psicológicamente muy interesante y nos puede dar pistas del trabajo que podemos hacer preponderantemente en cada uno de los 12 signos en que estamos, del zodíaco en que estamos encarnados, ¿verdad? Pero que cualquiera de los 12 trabajos, aunque sea cual sea el signo que tenemos, nos puede servir de utilidad. Encontrar cuál es el significado del camino dentro del sendero espiritual. Y esto en los 12 trabajos de Hércules, bien entendido, es una enseñanza de inspiración muy elevada. Han aparecido otros, como Zoroastro en Persia, ¿verdad?, que habla del fuego, pero no del fuego físico, sino del fuego como energía, fuego espiritual como energía. Y Orfeo, pues también antes del conocimiento que tenemos de la historia de Grecia por los libros, por la historia, hubo una parte de esta civilización griega más elevada, y ahí es donde Orfeo, que se suele asociar por la música, porque utilizó el poder del sonido, el poder de la música, para enseñarnos el cambio, la transformación, la transmutación elevada. De tal manera que podemos encontrar, como he dicho, pues estas fuentes muy elevadas, pero que luego, como siempre, depende de que cuando las escuchamos, sus conocimientos, o leemos en los libros, conocimientos transmitidos o explicados por otra persona, ¿verdad?, de estos seres, o lo que leemos en los libros, ya depende de nosotros la intuición que tengamos para interpretar. Pero son fuentes muy elevadas que en distintas culturas o civilizaciones, adaptados a la idiosincrasia del momento, han aparecido en el planeta. Bien, esto será interesante dedicarle una conferencia a hablar de estos avatares o avataras religiosos que han aparecido y que nos han ayudado y siguen ayudándonos, unos más que otros, en los momentos actuales. Otro, digamos, dentro del hinduismo, por ejemplo, que he citado anteriormente, pues esto también lo dedicaré con más profundidad en otra conferencia cuando hable de la filosofía y religión, que son cosas diferentes pero que están muy interrelacionados, tienen muchos elementos en común. El hinduismo se asocia a una religión, por eso está dentro de las clasificaciones religiosas, pero el hinduismo es una filosofía, que también he hablado otras veces, una filosofía que es distinta de la occidental, que tienen cosas en común, pero desconocida, aunque va siendo en los últimos años o décadas más conocida en Occidente, pero que es una lástima perdernos porque enriquece mucho lo que podemos aprender de la filosofía occidental. Eso ya lo he explicado y seguiré hablando de ello. Entonces, en el hinduismo está la filosofía Sankhya de Kapila, la Vedanta de Vyasa,
el yoga de Patanjali. Pero como esto he hablado y seguiré hablando en otras veces, ya profundizaremos. Los aforismos de la yoga de Patanjali. Patanjali fue un ser iniciado, muy avanzado, que también vivió hace mucho tiempo. Al decir mucho tiempo hablamos más de varios miles de años. Y recopiló lo que ya había en la India referente a prácticas del yoga. Y estableció unas normas que muchas veces hasta se nombran y se estudian aquí también en Occidente como pasos sucesivos para ir avanzando en el camino espiritual del yoga, no en el yoga como se utiliza muchas veces para un bienestar físico y material humano. Entonces son fuentes. Incluso uno de los libros de Alice Bailey está dedicado a los aforismos de la yoga de Patanjali. Está dedicado a una explicación más esotérica y profunda de estos aforismos, que varios autores han escrito varios libros. De tal manera que luego, como siempre, depende de nuestra intuición humana para que esta información, como estamos diciendo, pues la apliquemos a lo que nos corresponde en cada momento. Y otras veces también he hablado de los yogas y especialmente el Agni Yoga, un yoga del futuro, que es el que le corresponde a continuación del Raja Yoga, pero que se nos dio este siglo pasado, siglo XX, por parte de algunos autores que ahora voy a nombrar a continuación. El budismo, pues ya lo he dicho, como tengo varias conferencias, pues no. Y en China hubieron dos grandes seres, Confucio y Lao Tse, de donde surgió el confucianismo y el taoísmo. Como tengo una conferencia dedicada al confucianismo, otra al taoísmo y otra a ambos, pues no voy a insistir, están en YouTube. Pero sabemos que fue el Cristo el que inspiró a Confucio y a Lao Tse, con formas muy diferentes pero que se pueden encontrar como complemento. Entonces estos grandes seres recibieron esta inspiración y tengo entendido de que dentro del proceso evolutivo, por ejemplo, de esta cultura china, pues el recuperar, no como entonces, sino adaptado a los nuevos tiempos, estas filosofías favorecerá ese proceso evolutivo espiritual en el futuro de esta gran civilización, de esta gran cultura. Bien, de lo que tengo previsto, pues hay un personaje muy importante en la historia de la humanidad, estuvo en el siglo XIX, que es conocido con el nombre de Blavatsky. La he nombrado en distintas ocasiones, tengo pensado dedicarle una conferencia profunda, extensa, la creadora de la teosofía. Blavatsky, cuando vino, el siglo XIX, estaba en la cuarta iniciación. Solo voy a decir muy brevemente que era un ser que lógicamente tenía una misión muy importante. Le ayudaron, además de sus capacidades de clarividencia y de su intuición y de su cultura y todo, sus facultades, le ayudaron tres maestros espirituales. Ella retomó información de todo el mundo, de fuentes muy profundas, para escribir la doctrina secreta, Isis sin velo, lo que nos transmitió, para crear, y creó la llamada Sociedad Teosófica, de lo cual pues he hablado más que de la Sociedad Teosófica, y he hablado de la teosofía en una de las conferencias que tengo en YouTube. La teosofía, ese sentido como algo universal, sabiduría de lo divino. Teo, lo divino, Sofía, sabiduría, eso es universal. Pero la Sociedad Teosófica fue creada por Blavatsky, 1875. Y entonces, gracias a Blavatsky y a la Sociedad Teosófica, se inspiró a mucha gente a ir entrando en un conocimiento que entonces estaba mucho más velado que ahora, más cerrado, más desconocido. Y entonces fue un impulso que ha ido creciendo en el siglo pasado y en este siglo, esperemos que vaya creciendo, de conocimientos esotéricos de la vida, ampliado por otros autores que ahora citaré. Pero Blavatsky fue como una iniciadora ayudada por
tres maestros en concreto, conocidos como el maestro Moria Kutumi y el maestro tibetano Dwalkul, para crear y darnos unos conocimientos muy profundos, a los que de vez en cuando hago alusión, ¿verdad? Y una persona que recibió también esta inspiración de Blavatsky leyendo la Doctrina Secreta y que luego la sustituyó cuando desencarnó. En 1891 desencarnó Blavatsky, fue Annie Besant. Annie Besant es muy conocida. A nivel externo es conocida porque también, junto con Gandhi, contribuyó mucho a la rehabilitación del espíritu religioso de la India. Estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX. Estoy haciendo referencia. Entonces Annie Besant pues contribuyó, como estaba diciendo, y fue desde distintas formas de pensar entrando progresivamente en la teosofía. Y por eso en sus libros, que tenemos acceso dentro del mundo de la teosofía, pues hay unas explicaciones adaptadas a aquella época, luego informaciones que dio han sido superadas, muy profundas, de tipo esotérico. Y su raigambre esotérico relacionado con maestros es más antiguo. En una encarnación anterior, en el siglo IV, pues el alma de Annie Besant se expresó como Hipatia. Hipatia fue una mujer, todos hemos oído hablar de ella, una mujer que se relaciona con la ciencia, pero que no solamente contribuyó mucho a un avance de la ciencia en aquella época o a transmitir la ciencia, sino que su inspiración también tenía aspectos que no se conocen tanto de tipo esotérico. Estamos hablando del siglo IV. Incluso Blavatsky, en Isis sin velo, no lo leo para no entretenernos, hacía alusión a Hipatia. Hipatia, lógicamente, fue perseguida por el cristianismo. No era cristiana, se suele incluir dentro del paganismo, pero lógicamente tenía una apertura mental muy grande y por lo consiguiente será un personaje interesante a dedicarle más profundidad. En otro momento, repito, siglo IV después de Cristo, y por lo tanto en Alejandría, donde residió, pues transmitió a quien pudo estar receptivo, pero lógicamente la religión cristiana utilizada egoístamente pues acabó con ella de alguna forma. ¿Y qué ocurre con este alma que estaba expresada en esa encarnación de Hipatia? Pues que en el siglo XVI encarnó como Giordano Bruno, del cual también habla en Isis sin velo, en el tomo 1, pues habla de Giordano Bruno. Tampoco me voy a entretener en ello porque si no se haría interminable la conferencia. Y del mismo modo que Hipatia, la misma religión cristiana a la que pertenecía Giordano Bruno, pues acabó con él, porque Giordano Bruno se atrevió a decir conocimientos esotéricos como que todo, la divinidad, se expresa a través de muchos mundos, no solo el mundo planetario del planeta en que vivimos, que para la religión cristiana, la parte ignorante, pues considera que solo Dios creó a la humanidad aquí, sino que se atrevió a decir que hay algo más, y que también habló de las tres cualidades de voluntad, amor e inteligencia como potenciales humanos. Es decir, un ser avanzado en su época, igual que otros, pues acabó en la hoguera, como todos sabemos. Así que Hipatia, Giordano Bruno y Annie Besant, a los cuales pues habrá que insistir más adelante, fueron la misma alma. Luego, en el siglo pasado, Alice Bailey, pues también ayudada por el maestro tibetano Dwalkul, que he citado anteriormente, creó la Escuela Arcana. La Escuela Arcana no es un lugar donde se va, donde unos maestros y unos discípulos, es una escuela que, similar a los Rosacruces, pues se estudia por correspondencia. Y se basa, porque existe todavía a nivel internacional en distintos lugares, y hay alumnos que viven en esos países
y que reciben lecciones basadas en los libros de Alice Bailey. Y la línea que sigue es el estudio, la meditación y el servicio. Servicio no programado por esta escuela, sino el servicio a los demás que cada alumno elige hacer. Pero fijaos que se pide el servicio como un requisito muy importante para penetrar en el mundo interno. El estudio, por supuesto, lo mejor asimilado posible por la intuición, y la meditación. Lo que ocurre es que las meditaciones de la escuela arcana son más estructuradas, cosa que puede servir a muchas personas, pero que luego, conforme la persona va evolucionando, llega un momento en que, si se lo digan, deja esas meditaciones estructuradas y va entrando en lo que he nombrado antes y muchas veces, en la meditación cotidiana, de vivir atentos, de vivir en expectación, como dice el Agni Yoga. Así que Alice Bailey también es una fuente de inspiración de el maestro tibetano, por lo tanto tiene un contenido que, aunque parte de ese contenido, algunas cosas se escribieron en el siglo pasado, como he dicho antes, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ha pasado casi un siglo, pues hay cosas que necesitan una renovación, pero la base, la esencia, cuando leemos estos libros, es una fuente de inspiración de lo más profundo y de lo más elevado que tenemos aquí en la humanidad. Otro personaje al cual también le he dedicado una conferencia es Krishnamurti. Por consiguiente, no voy a profundizar en él, solo decir que con un lenguaje psicológico, sin utilizar términos esotéricos, habló y transmitió la esencia, porque lo vivía, del Agni Yoga. Vivir más allá de la mente, con atención al presente. Y si pensamos, con esa atención profunda, ir al fondo de lo que pensamos. Por lo tanto, estamos hablando de una atención hacia afuera y hacia adentro y hacia afuera, y que se le llama Agni Yoga, aunque él no utilizó este término. Era Krishnamurti, un discípulo avanzado del maestro Moria, muy avanzado, y de alguna forma, pues, no sé si en alguna ocasión lo he citado, pues Vicente Anglada, pues fue consciente, incluso lo conoció personalmente, y nos explica que se lamentaba profundamente de que muy pocos le entendían, que la mayoría le seguían, y esto se repite en la historia de la humanidad, le seguían devocionalmente, pero de los seguidores, miles o millones que han leído sus libros, por ejemplo, que le han seguido o le siguen, no han entendido o no han llegado a entender el mensaje profundo que desde el plano búdico Krishnamurti, adaptado con un lenguaje psicológico, que no hay que decir esto, que palabras más raras, de un lenguaje psicológico nos transmitió, y a través de sus libros, cuando lo leemos, puede seguir transmitiendo. Por lo tanto, es una fuente muy fiable leer a Krishnamurti, y si la interpretamos adecuadamente, pues es lo que otros nos han transmitido, lo que nos ha transmitido el maestro tibetano, Vicente Beltrán Anglada, lo que nos han transmitido otros, etcétera, que no cito ahora en este momento, algunos lo voy a citar ahora después, que es vivir con atención profunda al presente, con el silencio mental, por consiguiente de la personalidad, y estar receptivos a esas energías más elevadas, más profundas. Un personaje asociado algo a la teosofía, pero sobre todo a otro movimiento conocido como antroposofía, fue Rudolf Steiner. Al principio tuvo relación con la teosofía, una Rosa Cruz, pero luego creó un movimiento en el siglo pasado, estamos hablando en Alemania, conocido por la antroposofía, que luego se extendió a otras partes. Es muy famosa las escuelas Waldorf, son con métodos muy avanzados de educación, algo que no se conoce por parte de la población en general, pero que él era clarividente también,
y veía los mundos internos, y en sus libros nos habla de aquello que si no es por clarividencia, pues no se puede conocer, ¿verdad? Solo pues por lo que nos describen los seres. Tenía la facultad, pero creó un movimiento distinto de la teosofía, como una disgregación que, como digo, se llama antroposofía. Antropo, ser humano, y sofía, sabiduría. Bien, entonces pues ahí está como un personaje de inspiración. Lo que ocurre es que una de las, digamos, pequeños, no sé qué calificativo de dar, como una de las cosas que no asumió del todo era la visión, aunque lo conocía, integral de las religiones, y por lo tanto puso por delante de todas la religión cristianismo, el mensaje de Cristo, que tiene una gran importancia en la historia de la humanidad, pero con una subvaloración de las demás. No desprestigio en absoluto o desprecio en absoluto, sino como una especie de discriminación entre las distintas religiones. Pero aún así es un mensaje muy elevado y que todavía mucha gente le puede inspirar para cosas muy interesantes. Se desenvolvió en muchos campos, en el campo de la medicina, de las artes como métodos terapéuticos, etcétera, la arquitectura, etcétera, etcétera. Otro personaje del cual no he hablado otras veces, pero podrá ser interesante en algún momento, fue Teilhard de Chardin, jesuita, que al mismo tiempo era filósofo, paleontólogo. Era un iniciado, Teilhard de Chardin, el cual pues también pues tendría sus problemas con la religión oficial, pero es de esos iniciados que están como otros iniciados en distintos campos, en el campo religioso. En el campo religioso, como jesuita dentro de la religión cristiana, y que también pues intentó explicarnos y relacionar los descubrimientos científicos, la paleontología de la evolución del ser humano con la evolución espiritual. Por lo tanto, es una fuente de inspiración también elevada. De los autores que tengo previsto comentar en esta charla está, lógicamente, Vicente Beltrán Anglada, al cual le he dedicado una conferencia que está en YouTube, y por consiguiente no voy a desarrollar ahora. Si a alguien le interesa, al que conocí personalmente desde el año 1980, ¿verdad?, hasta que desencarnó, como otros amigos que lo conocimos personalmente, recibimos su enseñanza, un ser humilde, pero que tenía la necesidad, por inspiración de la jerarquía, de describir algunos aspectos de su evolución, o mejor dicho, que tenía acceso directamente por su clarividencia de tipo superior, no de tipo astral, sino de tipo mental y causal. Entonces pudo tener contacto con la jerarquía espiritual y con seres muy avanzados y transmitirnos de palabra y ahora a través de sus libros pues cosas muy importantes. Y una de ellas es uno de los promotores del Agni Yoga, que he citado. Antes lo he citado también, ¿verdad? El Agni Yoga. El mundo de los devas o ángeles, conocidos como devas en Oriente, han hablado estos autores que he citado anteriormente, pero la profundidad con que lo hizo Vicente, por encargo que tuvo, pues nadie lo ha alcanzado. Un conocimiento que, si nos interesa en sus libros, es muy profundo. La relación de los devas con todas las cosas que existen, con todas las creaciones, tanto de tipo material como de tipo más sutil. También nos describe, como nadie había hecho, los ashramas donde los maestros espirituales se reúnen en otra dimensión, por supuesto, con sus discípulos para darles enseñanza. De tal manera que el mensaje de Vicente Anglada es elevado, es profundo, con un trato muy sencillo, muy cordial, muy cotidiano con la gente con la que tomaba contacto. Por lo tanto, no es de esos seres
que parece que estén en una altura elevada y que lógicamente mantienen la distancia con los demás. Y no es el único, ¿eh? Hay otros seres, conocidos o no conocidos, que con una profundidad muy grande, pues viven, han vivido o viven. No me resisto, aunque no le he dedicado todavía una conferencia, pero lo he citado y he leído pasajes de sus libros, a mi amigo José Tarazó, que también, muy amigo de Vicente Anglada, que tiene las mismas fuentes y que por lo tanto de una forma muy sencilla es uno de los que introductores de una forma de transmitir lo esotérico con un lenguaje psicológico y que vamos a ver en el futuro cada vez más. Una manera de esa filosofía esotérica tan profunda de la vida que ha permanecido hermética o con lenguaje desconocido, poco común, pues que lo recibamos con un lenguaje más psicológico, más cotidiano. Entonces José Tarazó pues nos habla en sus libros mucho de la ética, nos habla de la naturaleza, nos habla de aspectos psicológicos que cualquiera podemos leer, reconocer, bueno, cualquiera que estemos en sintonía con esto, por supuesto. Y entonces, de una forma muy sencilla, y advierto que esto va a ir en aumento en el futuro, poder llegar a más seres humanos, no a un grupo selecto que está motivado solo por eso, sino a cada vez más seres humanos. Entonces esto es muy importante. Bueno, Antonio Blay, que también le dediqué una conferencia, al cual conocí personalmente, también tuvo una inspiración de Oriente y de Occidente. Era también clarividente desde pequeño y también tenía percepción de los mundos invisibles, aunque no solía hablar de ello, pero hizo como una síntesis de la psicología oriental y occidental, como yo humildemente, salvando las distancias, trato de hacer desde aquel entonces. Estamos hablando de hace 40 años o más. Entonces Antonio Blay también tenía una fuente de inspiración y adaptó a un lenguaje psicológico asequible. No insisto en ello porque tengo una conferencia en YouTube dedicada al mismo, Antonio Blay, y cuando hablo de Eckhart Tolle, al cual también le he dedicado una conferencia, digo que es el mensaje de Antonio Blay, se puede comparar, adaptado y hecho más popular, porque Eckhart Tolle son bestsellers sus libros, El poder de la hora y otros libros. Está llegando muchísima gente y, como he explicado otras veces, pues bienvenido cuando el mensaje se hace asequible, es psicológico, y aunque cueste vivirlo, va llegando y lo va conociendo más gente. Cyril Scott también lo he nombrado y le he dedicado una conferencia a uno de sus libros, Una visión del Nazareno, ¿verdad?, donde explica, también es un iniciado, fue poeta y compositor inglés del siglo pasado. Y entonces pues tiene 2 libros donde habla de su maestro espiritual encarnado y donde explica cómo un maestro espiritual que no necesitan, porque han trascendido la etapa humana, encarnan a veces como un ser humano corriente para poder acercarse especialmente a otros seres humanos. Entonces lo explica en sus libros. Y lo he citado también cuando hablo de música, porque uno de sus libros es La música y la evolución humana, como explica, como nadie había hecho antes, cómo el poder de la música ha ido cambiando distintos aspectos de la humanidad. Ha facilitado la evolución, la buena música, de cosas que cuando ha surgido esa música han ido apareciendo. Por lo tanto, Cyril Scott es una fuente muy importante, incluso pues en alguno de sus libros nos habla de otros de estos autores que he citado y su relación con su situación dentro del mundo de lo esotérico. En definitiva, tampoco voy a insistir en que existe una jerarquía espiritual, la he nombrado otras veces, en el planeta, formada por maestros, iniciados y discípulos en distinto nivel.
de jerarquía, y que esa jerarquía está constantemente ayudando, sobre todo desde los niveles ocultos, a la humanidad, inspirando a la humanidad. Y aunque parezca mentira también a determinados gobernantes, lo ha hecho, lo puede estar haciendo, nada más que los responsables políticos de grandes sectores de la humanidad, como países, etc., según sus características internas, pueden estar receptivos a la inspiración de la jerarquía, de la logia blanca, o de lo contrario, de la logia negra. Entonces, pues, según su comportamiento, y a veces hemos visto o vemos comportamientos nefastos, crueles, no con unos pocos, sino con muchos seres humanos, eso no tiene nada que ver con la dimensión jerárquica espiritual, es porque están receptivos a lo negativo. Mientras que aquellos que son receptivos a lo espiritual, pues lógicamente buscan el bien general de la mayoría. Como tengo que dedicar una conferencia a las fuentes de inspiración política y económica, pues entonces ampliaré hasta donde pueda este asunto. Simplemente decir, para ir terminando, que parte de estas inspiraciones de algunos seres humanos que parece que tienen carisma, con carisma de atraer a otros seres humanos, eso ha dado lugar a la creación de una serie de sectas. Para ser más precisos, no me refiero a sectas positivas como las derivadas de las religiones, para poder reencauzar. No he citado nombres, pero incluso el mismo Cristo estaba detrás de algunas de estas sectas, como los alquimistas de la Edad Media, los rosacruces, la masonería, etc., y algunas de las que he nombrado, para poder inspirar una reconstrucción, una recuperación de la pureza original que se ha ido perdiendo con el tiempo en las religiones. Entonces, todos estos grupos, que se les dan distintos nombres, grupos también esotéricos, que luego, como son manejados por seres humanos, puede ocurrir todo. Todo lo que manejamos los seres humanos, por muy elevada que sea la fuente, puede derivar por muchos derroteros, por muchos caminos diferentes y distintos, y a veces opuestos a ello. Pero decir que algunas de estas sectas han estado, o están, porque no han desaparecido del todo, por líderes carismáticos, pero su inspiración es del plano astral. Un ser elevado nunca crea una secta, nunca manipula, como muchos de estos grupos a los que me estoy refiriendo, cuya inspiración es astral y de un modo egoísta atrae a gente débil que necesita ayuda y la traen y la hacen como sumisos, devotos, seguidores, manipulándoles en las creencias. Y hemos visto incluso por los medios de comunicación en los últimos tiempos algunas de estas sectas, el daño inmenso que han realizado. Algunas son de tipo religioso, otras son más de tipo esotérico. Es un tema que he tratado otras veces y que será también interesante, pues aunque no conozcamos a ninguna, pero para tener una información de lo que está sucediendo. Y hay otro fenómeno que sigue siendo muy frecuente hoy día, que es el de las canalizaciones. Lo que se llaman canalizaciones son seres de buena voluntad, a veces de buenísima voluntad, con cierta sensibilidad, que tienen una receptividad a fuentes del plano astral. Y muchas veces son seres incluso avanzados del plano astral que les transmiten una información. Otra cosa es la interpretación de esto. Y luego estará en el nivel de conciencia de los receptores, de los seres humanos, de los canalizadores, como estoy diciendo, para poder interpretar eso y poder ayudar a los demás, según la función que tengan. Pero hay algunos de estos canalizadores que lógicamente reciben una inspiración deformada, una información deformada del plano astral, y por lo tanto pues confunden a la gente. Pero hay grados. Aquí podríamos incluir a un tema que también he tratado en alguna conferencia,
pues informaciones de extraterrestres, que ellos creen que son de extraterrestres, pero que no lo son, son del plano astral. Y así, información. Los extraterrestres que pueden visitarnos no tienen contacto con los seres humanos, solo con iniciados y maestros espirituales de la jerarquía. Con nosotros no, y esto va para rato. Y lógicamente no pueden inmiscuirse en nuestra evolución. Por lo tanto, esa información que se va a seguir dando, de que vienen a ayudarnos, etc., no es cierto. Tenemos una jerarquía espiritual desde hace 18,5 millones de años que está dándonos todo lo que necesitamos. Que pueden estar en contacto con visitas, también, igual que ellos pueden visitar otros planetas, pero no tienen, digamos, no tienen estos seres que nos pueden visitar una relación. Y muchas cosas que hacen se confunden y son precisamente la jerarquía de aquí. Por lo tanto, de fuera, por elevados espiritualmente que estén, no pueden inmiscuirse. Igual que cuando podamos ir dentro de no sé cuánto tiempo y visitar otros planetas, no podremos como humanidad inmiscuirse. Ya lo expliqué en una conferencia. Se necesita un permiso de los que dirigen la evolución de cada planeta. Si no, no. Por eso no podemos, como a veces se dice, se está hablando de que dentro de poco vamos a visitar Marte, etcétera, o otros planetas. Eso no se puede hacer. Tiene que haber una evolución espiritual y, lógicamente, unos medios de no solo técnicos, que falta todavía muchísimo para poder visitar otros lugares. Por lo tanto, es una fuente de inspiración errónea, tergiversada. Y insisto, lo repito otra vez, y se puede hacer con buena voluntad. Hay cosas que no son correctas, pero la buena voluntad del ser humano está ahí presente. Pero en nuestra evolución no basta la buena voluntad. Se necesita la buena voluntad que se asocia al amor, se necesita la luz y la voluntad, las tres cualidades. Y podemos tener buena voluntad, pero estar con espejismos. Por eso los espejismos que se relacionan con tantas cosas, y es muy importante ir conociéndolos, ir discerniendo lo que es real de lo que es espejismo, lo que es provisional para ahora, pero que puede cambiar mañana o dentro de X tiempo. Lo más importante es lo que he dicho, estar muy atentos, lo más que podamos. Aunque nos demos cuenta que estamos despistados, volver otra vez. Y más, ir silenciando la mente, solo utilizarla para cuando hace falta, pero también con atención, no con el bombardeo de pensamientos que nos viene sin nosotros desearlo ni buscarlo. Es estar cada vez más silenciosos, más expectantes, silenciosos de mente y de emociones, para ir abriéndonos a esa intuición que necesitamos para ir conociendo la verdad, o acercarnos, aunque sea relativa, a una mayor verdad, a un mayor realismo de las cosas, y discernir si tenemos, porque todos tenemos algún tipo de inspiración, algo nos está llegando, discernir la fuente de donde nos llega. Y no solamente saber que aquello que nos llega, que es elevado, sirve para ser mejores personas y para ayudar a los demás a ser mejores, para servir amorosa e inteligentemente a los demás, construir un mundo mejor, sino que también hemos de ser capaces de discernir la naturaleza de la intuición o del sentimiento, del amor, y por lo tanto, venga de donde venga, pero predominantemente de nuestro interior, poder seguir crecientemente aumentándolo, mejorándolo, profundizándolo. Espero que esta información, a veces un tanto superficial, pero ya he dicho que iré, si no lo he hecho antes, ampliando y profundizando en las fuentes de inspiración, pues nos sirva también, aunque sea un poquito, de inspiración para ser mejores y hacer un mundo cada vez mejor. Así que eso espero y es mi más profundo deseo desde el corazón. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia.